Me es grato saludar al público que nos escucha y ve a distancia. Mi nombre es Eugenio Anguiano y hoy quiero informarles que el Colegio de México, con el apoyo de su Centro de Estudios de Asia y África, ofrece la cátedra China, Civilización y Modernidad, que cubre historia, filosofía, arte, literatura y lo contemporáneo de ese extraordinario país asiático. Con la intención de atraer el interés del público que nos ve, que nos está viendo, ofrezco en los siguientes minutos una descripción del asombroso desarrollo de China y lo que ello representa para el mundo actual. La República Popular China se coloca al comenzar el decenio de los 20 del siglo XXI como la segunda economía mundial por el tamaño de su Producto Interno Bruto medido en dólares estadounidenses a precios corrientes. Y en primer lugar, si se calcula por la paridad del poder adquisitivo de su moneda. En términos político-militares, ella se ubica como una potencia regional que tiende a potencia global. ¿Cómo es que un país que en octubre de 1949 era pobre y atrasado en muchos aspectos sociales, educativos y tecnológicos ha llegado a los niveles mencionados? Para responder a esa interrogante es preciso acometer el estudio de China contemporánea en lo que respecta a sus cambios internos y a los ocurridos en sus relaciones con los demás países del mundo. Comencemos revisando someramente la transformación económica y social de China, que bajo el mando de un régimen político de orientación comunista, el cual cumplirá 71 años de existencia en octubre próximo, ha sido espectacular. En lo económico, yo utilicé datos del Banco Mundial para calcular el Producto Bruto de China entre los años de 1952 a 2019. En esos 17 años he calculado que la tasa de crecimiento compuesto del PIB fue de 9,6%, lo que significa que en ese periodo de tiempo el PIB aumentó 469 veces, al pasar del equivalente de 30.555 millones de dólares en 1952 a 14.363.480 millones en 2019. En cuanto al incremento del PIB por persona, este pasó de $54 en 1952 a $10.276 en 2019. Es decir, el per cápita aumentó 189 veces en cifras redondas, lo que equivale a una tasa anual de crecimiento de 8,2% en 67 años. Al medirse el PIB en dólares corrientes, hay un efecto inflacionario de esa moneda que distorsiona un poco la realidad. Con todo, es claro que entre 1982 y 2012, hubo por su magnitud y duración un, comillas, milagro económico chino, superior al japonés y al surcoreano que le precedieron en el siglo pasado. Antes de esos años, la economía china había crecido a duras penas, sobre todo humanas, en alrededor de 5% al año. Y lo que ha seguido después de 2013 es una clara tendencia hacia la desaceleración del crecimiento económico chino. No era sustentable ecológicamente seguir creciendo por siempre a una tasa de cerca del 10% anual. Aquellos impresionantes números tienen como trasfondo un formidable cambio de la economía y sociedad chinas. De un país pobre y abrumadoramente rural, China ha pasado a uno urbano, industrializado y en vías de convertirse en una sociedad y economía de servicios. Ha surgido una floreciente clase media que en 2012 ascendió a 31% de su población total, lo que significa 420 millones de personas consideradas como clase media. Y en ese mismo año de 2012 se calculaba que había
2.700.000 millonarios chinos y 251 multimillonarios. El resto de la población, unos 928 millones de personas, no eran clase media y sufrían distintos grados de pobreza, incluida la extrema. No obstante, de acuerdo al Banco Mundial, el gobierno chino ha logrado sacar de la pobreza a 500 millones de habitantes en 30 años. La pobreza en extremo sumaban el 1% de la población total en 2018. Para este año, el gobierno chino propone eliminar totalmente la pobreza extrema. Ha producido esto una sociedad de ingreso medio, pero con una mala distribución de la riqueza. Por eso, entre los objetivos de largo plazo del Estado chino está el de reducir esa desigualdad. El mencionado, comillas, milagro chino se atribuye a las reformas que su Partido Comunista en el poder anunció a fines de 1978, pero que se echaron a andar a partir de 1980, junto con una amplísima apertura del país a los inversionistas extranjeros privados, a bancos y otras agencias crediticias de países capitalistas avanzados y a una plena inserción de China socialista en los flujos internacionales de dinero y capitales. El sistema económico implantado en China desde principios de la década de los 50 del siglo pasado y vigente hasta fines de los 70, caracterizado por la casi total colectivización de la propiedad y por la asignación de factores de la producción por medio de planes quinquenales centralizados y coercitivos, fue gradualmente dando paso a una economía de mercado de planificación indicativa con una fuerte participación de un emergente sector privado chino y complementariamente extranjero, junto con el fortalecimiento de corporaciones no financieras y financieras estatales. A la pregunta de si China sigue siendo o no socialista, los ideólogos y dirigentes comunistas responden que en su país existe un, cito, socialismo de mercado con características chinas. Frase que podría parecer meramente demagógica, pero que tiene elementos reales para sustentarla. Uno de ellos, quizá el más importante desde el punto de vista del sistema, es que la propiedad del suelo sigue siendo colectiva y lo que se concesiona, se hipoteca, se compravende, se especula y se hereda es el uso del suelo. Por otra parte, el sistema político y su organización institucional y funcional es uno dominado por el Partido Comunista de China. Esto le imprime a ese país un sello de sistema autoritario, con economía dirigida por el Estado y también mixta. Algunos lo llamarían, comillas, capitalismo de Estado, pero eso requiere ser estudiado y discutido más a fondo. La posición actual de China en el mundo es, ya se dijo, la de una potencia en ascenso hacia lo global, potencia en términos de tamaño territorial y poblacional, de capacidad económica y tecnológica y de alcance diplomático y militar. Solo para citar algunos aspectos de tal poderío, obtenido tanto por desarrollos propios de China como por recomodos institucionales y geopolíticos globales, hay que decir que ella es uno de los 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y que gozan del privilegio, esos 5 países, de ser considerados potencias nucleares, comillas, legales. Es el tercer accionista del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y tiene China la tercera cuota en el Fondo Monetario Internacional. En lo económico, los funcionarios chinos califican a su país como, comillas, la mayor economía emergente o en desarrollo del mundo, comillas. Y no les falta razón, ya que a pesar del rápido crecimiento logrado de 1980 en adelante, el PIB total de China medido en dólares representaba en 2018 el 63% del de Estados Unidos y el per cápita chino en la misma moneda apenas alcanzaba el 16% del per cápita estadounidense.
calculados estos porcentajes con datos del Banco Mundial. De todas formas, la República Popular China se asoma en la actualidad a una plena modernidad, pero por el tamaño de su población y otros factores sigue siendo un país en desarrollo, posicionado en muchos otros aspectos como potencia internacional. Para entender por qué China se ha colocado en el mundo como una potencia mundial en solo 40 años, es necesario estudiar las vicisitudes por las que ha pasado la llamada, comillas, nueva China en sus relaciones con el mundo y en especial con las potencias hegemónicas. Un resumen apretado de tales vicisitudes es el siguiente. No había pasado un año completo desde su creación cuando la República Popular China tuvo que enfrentar o entrar a la guerra de Corea y enfrentar a uno de los países más poderosos del mundo, el cual encabezaba una coalición con otros 16 países que intervino en la península de Corea bajo bandera de la ONU por resolución de la misma institución. China continental había sido excluida de la ONU desde fines de 1949, merced al dominio diplomático que ejercía Estados Unidos en esa organización, y cuyo gobierno logró que por 22 años el asiento de China en la máxima organización multinacional lo ocupara la isla de Taiwán, donde se refugió el régimen derrotado por el Partido Comunista Chino con el nombre de República de China. 0,4% del territorio chino y menos del 2% de la población china ostentaban la representación de toda esa nación. En febrero de 1950, China Popular y la Unión Soviética habían firmado un tratado de paz, cooperación y asistencia mutua con duración de 30 años. De hecho, la China de Mao Zedong se alineaba dentro del bloque y liderado por los soviéticos, situación que se extendería por un decenio, pero que a partir de 1960 devendría en una profunda división política e ideológica entre Beijing y Moscú. En 1969, China y la URSS chocaron militarmente en su frontera común y estuvieron a punto de ir a una guerra total. La intervención político y diplomática de Estados Unidos, más un pragmatismo de último momento de los dirigentes chinos y soviéticos, evitaron esa guerra e impidieron una ruptura formal entre los otrora aliados comunistas. Eso también abrió las puertas para que en octubre de 1971 la República Popular recuperara el asiento de China en la ONU en calidad de la única y legítima representante del país que lleva ese nombre. A partir de entonces, la dirigencia china anunció que sus relaciones con otros países serían de Estado a Estado y ya no de pueblo a pueblo, es decir, ideológicas. Ello animó a numerosos países, entre ellos México, a establecer en 1972 relaciones diplomáticas plenas con China comunista. Estados Unidos formalizaría ese tipo de vínculo con China a principios de 1979, en tanto que China y la URSS mantuvieron sus relaciones bilaterales, no obstante su pugna ideológica, pero a niveles más bajos que antes de 1960. A pesar de lo anterior, la desaparición de la Unión Soviética en 1991 fue un duro golpe para el comunismo chino y su justificación. Pero ello no impidió que Deng Xiaoping continuara empujando la apertura económica, educativa y tecnológica de China hacia el mundo capitalista. En 2019, China tenía relaciones diplomáticas con 180 países, mientras que Taiwán se quedaba constreñido a lazos diplomáticos con solo 17 países. China es una potencia que juega en favor del statu quo político e institucional mundial. Amigas y amigos, civilización y modernidad
no necesariamente van juntos, ni menos son sinónimos. En el caso del Estado-nación chino, por su extensión y carácter multicultural, la modernización se ha dado de manera desigual. China se ha modernizado, por ejemplo, en áreas específicas como el desarrollo de inteligencia artificial, tecnología cibernética y vehículos espaciales. Pero en términos de bienestar social, los dirigentes de ese país postulan que será hasta 2049 cuando la RPC alcance un nivel, comillas, moderado de bienestar. En el índice de desarrollo humano que elabora el PNUD, un referente aproximado al concepto de modernidad, China ocupaba en 2018 el lugar 85, por debajo de 62 países que se clasifican como desarrollo muy alto. El reto de China en lo que resta del siglo XXI es alcanzar la modernidad que cubre lo anterior y mucho más. Gracias.